Dios les bendiga, le habla el pastor Edgardo Hernández. Hoy tenemos un programa nuevo. ¿Eres vencedor o eres perdedor? ¿Estás en victoria o estás en derrota? ¿Vencedor o perdedor? Ese es el tema de hoy. Nuestra base bíblica está allá, obviamente, en la escritura, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Y eso fue exactamente lo que el Señor dijo en Mateo 16. Y en ocasiones él dijo estas palabras en un contexto escatológico, refiriéndose al fin de los tiempos en el Evangelio de Mateo. Y el comentario está en el 2 Timoteo 2:12, donde dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. 2 Timoteo capítulo 2, verso 12. Entonces, cuando el Señor creó a Adán y Eva, los puso en el jardín del Edén y les dijo a Adán y a Eva que reinaran sobre el mundo creado. Pero Satanás, como dicen algunos pentecostales religiosos, el diablo metió la cola, pero ahí no dice eso. Pero Satanás engañó a Eva, usted lo sabe. Entonces Eva a su vez fue y engañó a Adán y ambos perdieron su posición privilegiada, reinante y eterna como resultado de haber quebrantado la voluntad, la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos 2:1, muchos son llamados. Entonces, todo cristiano que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido, que está lleno del Espíritu Santo, está llamado a la consagración y al crecimiento, dedicado para la gloria de Dios. Eso lo habla clarito el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, que lo vuelvo a repetir. Con la palabra, el texto que dice pocos escogidos, están dando a entender que nosotros, cuando venga el milenio, que no está muy lejos, y que le dice, cada uno recibe lo que se merece. O sea, usted se convierte en un vencedor sufriendo como lo hizo Cristo en la cruz, como lo hicieron todos los apóstoles. Yo en un programa pasado les dije la forma violenta y terrible y horripilante que murieron los apóstoles. Entonces, si una mamá entrena a su hijo, lo entrena para el fracaso, que no lo deja hacer nada, que el niño corre peligro, que se va a caer, que es peligroso, que eso no es para él, que no nació para eso y lo cuida, se puede decir que lo está mutilando psicológicamente. Entonces él va a ser atenido a que todo le hagan, a que todo le pongan, que no puede hacer nada porque el niño corre peligro y lo vuelve un inútil. Entonces, pero el que está preparado, bien preparado, pues se enfrenta al peligro, sufre las contingencias y, como dice la escritura, si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará. Entonces uno, como decía alguien, uno de hombre nació para darse contra el mundo. Entonces usted tiene que entender que vivir en el mundo es peligroso. O te conviertes en un hombre vencedor que sufre por amor a Cristo, o en un derrotado que dice afuera está el león y me da miedo salir, qué peligro. Entonces usted escoge, porque el Señor en su palabra dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Él le va a dar nuevas fuerzas a ustedes. O si no, pues vayamos a Isaías 40:30. Vayamos a ir a Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque están esperando en Dios. Él es su refugio, torre fuerte, es el Señor, castillo mío, roca mía. Ahora, cuando usted se alimenta y conoce la palabra, pues Dios en su misericordia, no porque lo merezcamos, no porque tengamos derecho, Él nos va a renovar constantemente nuestra fuerza. Y yo puedo dar testimonio de eso con la circunstancia que acabo de pasar y que estoy superando. Todavía no la he superado todo, pero estoy saliendo ya adelante para como estaba. Es un milagro que yo esté frente a la cámara con usted. Ahora, si usted se prepara para convertirse en un vencedor,
Recuerde lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces usted se convierte en un vencedor porque usted se esfuerza, hace lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas que valiente. No temas ni desmayes. Le dice, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces vemos ahí, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, vamos a Éfeso, que es mencionada en Apocalipsis capítulo 2, del verso 4 al verso 7, que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo le pregunto, ¿será que el Señor tiene la misma causa contra usted, que usted ha dejado su primer amor? Y le dice, recuerda, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 7. Entonces, ese es el futuro de los vencedores. Y yendo a, por ejemplo, analizando un poquito lo que es la iglesia, termina muy brevemente porque el tiempo no me deja. ¿Qué dice en Apocalipsis 2 del 10 al 11? Dice, no temas lo que vas a padecer. Está hablando en contradicción con los pastores y predicadores falsos que se llaman apóstoles o profetas. Dicen que los mejores tiempos están por venir y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros, y está en plural, en la cárcel, que ya lo estamos viendo en Nigeria, en México, en Cuba, en Nicaragua, en la China comunista, en sectores como en Canadá, en Inglaterra, que han puesto preso a un profesor porque no lo llama por un pronombre que es inusual en un hombre, ella. Entonces por eso lo han puesto preso. Para que seáis probados, dice la palabra, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daños de la segunda muerte. Apocalipsis 2, versos 10 y 11. Entonces ese es el futuro de los vencedores. En tercera instancia está la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, versos 14 al 17, que dice así, lo eleva a, entre comillas, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tiene el Señor contra ti? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, lo que Dios quiere que usted haga si quiere ser vencedor es, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de ¿qué? ¿A qué iglesia? De Pérgamo. Entonces, al que venciere, daré a comer ¿de qué? Del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese es el futuro de los vencedores que está anunciado en medio del juicio y de la llamada atención que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo. Luego pasemos a la iglesia de Tiatira, que está ahí en Apocalipsis 2, también versículo 26 al 29, que dice textualmente, al que venciere, no al que piensa que está venciendo, al que venciere. Es una batalla hasta la hora misma de la muerte. Y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré, ¿sí ve? Y guardaré mis obras hasta el fin, y hiciera la voluntad de él
respetara su voluntad escrita en la palabra de Dios, que dice que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 26, 29, la iglesia de Tiatira. Entonces, si usted quiere ser un vencedor, mire qué es lo que Dios quiere que haga, qué es lo que Dios quiere que no haga, y que sea un hombre de palabra, y que se guarde y que lo escuche, para que pueda ser un vencedor. Porque mucha gente dice, yo amo a Cristo, lee la palabra y sale y viven totalmente en lo opuestos. En una mano está el Señor y en la otra mano está el enemigo. Y ese enemigo usted ya sabe quién es. Vamos a hablar de la iglesia de Sardes rápidamente. Está ya en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 5 y 6, que dice, vuelve y le dice como le dijo a Tiatira, al que venciere a la iglesia de Sardis, será vestido de vestiduras blancas. Y ojo a esto, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Este es el que venciere. Es un luchador, un guerrero. Somos soldados de Cristo porque pertenecemos a lo que se llama a Jehová de los ejércitos, sus mirietas. Y el Señor le garantiza a la iglesia de Sardis que si él vence, se guarda, da buen testimonio y honra su palabra y honra su nombre y le da gloria, él se compromete a no borrar su nombre del libro de la vida. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene inscrito su nombre y apellido en el libro de la vida? ¿Usted sabe qué es eso? ¿De qué le estoy hablando? Si no sabe, yo le recomiendo que vaya a Juan capítulo 3, donde se narra la historia de un religioso tipo obispo o cardenal, más o menos, hombre muy poderoso, principal, no era cualquiera, era un líder reconocido entre los judíos. Lo que él decía prácticamente era mandato. Y este personaje, dice la Biblia, que vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, quizás lo dijo para impresionarlo o porque lo respetaba mucho y reconoció algo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dijo, de cierto te digo, le dijo al maestro, a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, no entendió, él se quedó absorto. ¿Cómo así? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él le quedó estupefacto. Y volvió y preguntó, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El hombre no entendió lo que el Señor le quiso decir. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto, yo le aseguro, le garantizo, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo dejó más estupefacto cuando le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas, no te sorprendas, no quedes lelo. No te maravilles que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo quedó azul. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que se nace dos veces, en la carne como ser humano y en el Espíritu por el Espíritu de Dios, al arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador, y la sangre de Cristo lo limpiará a usted de todo pecado cuando usted se arrepienta de corazón. ¿Qué está esperando? ¿Qué le impide que usted se convierta a Cristo? ¿Qué lo detiene de comprometerse y llevar una vida vencedora, una vida cristiana vencedora? Piense lo que le estoy diciendo, porque el tiempo cada día se va estrechando
para que usted sea el cristiano que Dios quiere que usted sea. Un cristiano vencedor, no derrotado, no un cristiano que está por el piso, no. Le tiene que pararse en la raya. Y le recuerdo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Vamos a ir a Josué. Mire la promesa que Dios le dio a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque Josué era un hombre vencedor, un guerrero de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, pero si él era fiel a Dios, ni te desampararé. Y le dice Josué 1:6, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y vuelve y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea que a Dios no le agradan los cristianos miedosos, cobardes, timoratos, que le tienen miedo, van a evangelizar, le tienen miedo a los perros. Ven a un loco en la calle, allá viene el diablo. Ven una cosa rara, ay Señor, sangre de Cristo, todo les da miedo. ¿Y qué le dice aquí la palabra? Solamente Josué 1:7. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todas, no un pedazo, no lo que les guste, no lo que diga, no es lo que yo siento, no, es lo que diga la palabra se hace. Esa es la voluntad de Dios, gústele o no. A toda la ley para que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas que prosperado, victorioso, se da cuenta en todas las cosas que emprendan. Y hay cristianos que sacan a vender un termo con tinto y no venden ni un tinto, terminan ellos tomándose el termo porque nadie les compra. ¿Por qué? Pues son derrotados, no hacen lo que Dios quiere que hagan. Y mire, ¿quieres ser vencedor? Le doy la receta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces escúcheme, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, el famoso mundialmente Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Y le dice por qué. Porque Jehová, tu Dios, si es que Cristo es su Señor, es tu Dios, estará contigo en donde quiera que vaya. Mundo y las victorias son de los que luchan, no de los que se rinden. Así que vemos como la palabra de Dios. Entonces vamos a retornar a la clase, y usted tiene que entender que el Señor es el que dice así en Apocalipsis 3, 7, 8. La iglesia de Filadelfia es la iglesia modelo. Entonces, si miramos las artes, dice, que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré tu nombre del libro de la vida, confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted tiene oídos espirituales, pues le entra la palabra por aquí, sale por acá. Oye, el sermón dice muy bueno, pero sale y hace lo que quiere. Eso se llama rebeldía, desobediencia, desafiar a Dios. Dios lo deja porque él sabe que usted dura 20, 30 años más. Para él son como 3 segundos. Bueno, cuente 3 segundos en su reloj a ver cómo va a ser. Nada. Entonces, ¿qué es la bulla que uno hace? Nada. Por eso usted tiene que entender. Entonces, si nos metemos en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8, que es la iglesia, el mensaje que Dios le mandó a la iglesia de Filadelfia, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo, el apartado, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y ninguno abre. Yo, dice el santo Israel, yo conozco tus obras. Dios sabe cómo vive usted. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, luchas, esfuerzas,
Hácelo de Josué, que se lo acabé de leer. Has guardado mi palabra, no como hizo una hermana que no volvió a leer la Biblia antes de que existiera el celular y no volvió a la iglesia que porque no tenía Biblia y la Biblia la tenía escondida detrás de un cajón con las gafas. Se le perdieron las gafas y no encontraba la Biblia porque a la viejita se le olvidaban las cosas. Entonces el Señor dice, ¿y qué le dice? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Ya fui y la guardé en un cajón. Y has negado mi nombre. Tienes que guardar es de vivir, poner en práctica. ¿Es fácil? No, no es fácil. Servir a Dios, guardarse para Dios, dar buen testimonio para Dios es duro porque usted tiene que tomar la decisión firme de no darle gusto a los deseos de la carne, no darle gusto a los deseos de los ojos y no darle gusto a la vanidad de la vida, que la moda de aquí, que la moda de allá. No, usted vive consagrado para Dios y no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo, ama a Dios y su palabra. Entonces, y sigue el relato bíblico. Dice en Apocalipsis 3, 12, 13. Al que venciere, hablando de la iglesia de Filadelfia, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Y qué más dice? Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 12, 13. En relación con el testimonio victorioso o fracasado de la iglesia de Filadelfia. Usted tiene la respuesta. Ahora vayamos a la iglesia que nadie quiere pertenecer a esa iglesia. Que es la iglesia, un modelo de iglesia que llamaban la Odisea en Asia Menor, que está en Apocalipsis, capítulo 3, versos 19 al 22. Y vamos, ahí dice así, vea. Después nos saltamos a Apocalipsis 5, 9, 19. 5, 9, 10, perdón. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué? Porque es el Señor, el que tiene el control total de su vida. No es que usted dice, no, yo mando, yo hago lo que me da la gana, a mí nadie me manda. Eso es rebelión, eso es rebelión. Usted no se sujeta a los hombres que los ve, mucho menos a Dios que no lo ve. Pero tarde o temprano le llegará su Navidad a usted. Así que mire lo que dice la palabra a usted a la iglesia de la Odisea. Yo, habla Dios, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso quiere decir que se esmere y le preste mucha atención a la palabra y a las ordenanzas, decretos y enseñanzas que el Señor dejó escritos en la palabra de Dios. Y arrepiéntase, o sea, cambie de camino, salga del camino ancho, del camino de la rebelión, del camino de la obediencia y de la sujeción. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. En cualquier momento le puede caer a usted el Señor. Si alguno dice ahí, oye mi voz y abre la puerta y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El anhelo del Señor es tener comunión con usted. Al que venciere, ¿te está venciendo o está siendo derrotado? ¿Está avanzando o está siendo arrastrado por los deseos de la carne? Le daré, al que venciere, le daré. ¿Qué le daré? Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido cuando Él resucitó de la muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Y me he sentado con mi Padre en su trono a la diestra de Dios Padre, más popularmente conocido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Usted tiene oído? Usted sabe que viene el juicio de Dios sobre usted, porque el asunto entre usted y Dios es personal. Por eso dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Habla de una relación personal. Así que usted no le va a bailar el indio al Señor. Así que tome la vida cristiana y la palabra de Dios en serio. Porque usted está que se muere. Yo estaba bien como estoy aquí predicando. Y una mañana leyendo la Biblia, orando, buscando el rostro del Señor a las 6:30 de la mañana, me desvanecí y me dio una trombosis severa.
y quedé paralizado. Estuve a 2 minutos de la muerte según la ciencia médica. Pero Dios tuvo misericordia de mí y de mi esposa y no me dejó morir, a pesar del dictamen médico. ¿Ves? Fueron 3 médicos que me atendieron y me metieron de urgencia ya a esa clínica. Así que no olviden la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 3, 19, 22 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno el Señor eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado, hablando de Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y naciones, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pero si usted es vencedor, pero si usted guarda la palabra, si usted se sujeta, si usted vive en santidad, de lo contrario, vea, baila. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 5, verso 9 al 10. Así que mi amigo, ya usted sabe qué es lo que le corre pierna arriba. Yo vuelvo y le pregunto a usted, con todo el respeto, pero con toda la seriedad del mundo. Usted es un cristiano guadepanela, mundano, esclavo de la televisión, de las redes sociales. Llega tarde a la iglesia siempre y llega a hablar y se sale a comer y a hablar cosas inútiles en la puerta de la iglesia. Usted es así. Usted no está siendo vencedor, está siendo derrotado. Y cree que ir a la iglesia de vez en cuando y no le gusta el ayuno, no le gusta la vigilia, no le gusta la oración, que es muy larga, que no tiene tiempo, que está muy cansado. Pero para verse los partiditos y la Champions League, para eso sí tiene tiempo, relajado. Y la Biblia dice, si no arranca esa hoja de la Biblia, a ver cómo le va. Eclesiastés capítulo 3 dice, para todo hay tiempo, dice la escritura. Y le dice, desde que nace usted tiene tiempo. Antes de que se muera, Dios le da tiempo que se arrepiente. Porque Dios quiere hacerlo a usted una columna en el templo de Dios, pero tiene que vencer. El evangelio es para machos, no para muchos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque la mayoría traicionan al Señor como está pasando ahora en las iglesias. O es de Él o no es de Él. Decidas. Porque Dios detesta a los tibios, a los cristianos que yo llamo agua de panela, zancochudos, sinvergüenza, rebeldes, desobedientes, que no hacen sino ponerle problemas al pastor, en lugar de apoyarlo en oración. Y yo, el pastor a esto, que el pastor se viste, que el pastor está gordo, que el pastor está flaco, que grita mucho, que no se le oye nada, que esto y que aquello, que el servicio esto, que la música. ¿Por qué no lo hace usted? A ver cómo es el cuento. Es fácil criticar, pero hágalo. Porque la Biblia dice, como le digo a Sardi, al que venciere será vestido. ¿Usted está venciendo o está perdiendo? Usted tiene la razón en lo que yo le digo o la tiene la palabra. Usted se va a presentar ante Dios, sea cristiano o sea mundano. Y si es tibio, peor. Más juicio tiene. Porque está pisoteando la sangre de Cristo. ¿No me cree? Hebreos 10. Lea todo el capítulo de Hebreos 10. Especialmente del verso 25 en adelante. Que Dios me lo guarde, que Dios le bendiga, lo amo mucho. Perdóneme la franqueza, pero se la digo y no me arrepiento de decírsela. Y se la tengo que decir varias veces, se la digo porque lo amo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios me levantó como predicador para que ustedes se despierten, se pellizquen, cambie y viva como Dios quiera, no como usted quiere. El que tenga oído para oír, que oiga. Le habló con mucho cariño y respeto el pastor Edgardo Hernández de esta ciudad. Bendiciones para todos.